¿Cómo funciona el control electrónico del filtro de partículas diésel DPF? Motor 6.7 litros Power Stroke 4. Video 2.2. Desarrollado por José Luis Bernal, ingeniero mecánico. Entrenamiento Facility Training les da la bienvenida. Parte 2. Contenido: conocer la funcionalidad del sistema de escape del motor 6.7 litros Power Stroke para cumplir con las normas Euro 4 y Euro 5. El sistema de escape del motor 6.7 litros está bajo la norma EPA, Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Primero, recordar la posición de los componentes de post-tratamiento en el tubo de escape. En el camión con chasis bastidor angosto, el convertidor catalítico de oxidación DOF va primero, el filtro de partículas diésel DPF va segundo y el convertidor catalítico selectivo va tercero. La señal del EGT 1.3 se intercambió con la señal EGT 1.4. Recordatorio sobre la posición de los componentes de post-tratamiento del camión Picot chasis bastidor ancho. Conserva las posiciones de los sensores de temperatura EGT del 1 al 4. El filtro de diésel particulado va al final. El tubo de escape del camión motor 6.7 litros tiene los componentes de control de emisiones. Primero, un convertidor de oxidación diésel DOF, un convertidor catalítico selectivo de reducción SCR, un filtro de partícula diésel DPF, 4 sensores de temperatura EGT, un sensor de presión diferencial DPF y un sensor de óxido de nitrógeno X. Vamos a estudiar el filtro de partículas DPF. Primero, el sensor de presión DPF del filtro de partículas diésel DPF se ubica en el chasis y cerca del tubo de escape y mide dos presiones. En el motor 6.7 litros la presión 1 es la presión de obstrucción del hollín y la presión 2 es la presión atmosférica. Normalmente este tipo de sensor se ubica en los modelos desde 2011 al 2015. Desde 2015 en adelante el sensor de presión DPF se le colocó tubería posterior al filtro de partículas. P1 mide la presión antes del filtro de partículas, P2 mide la presión después del filtro de partículas. Se quitó la presión atmosférica como presión de referencia. El sensor de presión DPF le indica a la PCM la presión de obstrucción por hollín en el filtro de partículas DPF para la regeneración. Hay dos señales importantes aquí: el sensor de presión DPF con el delta de presión P1 menos P2 y la temperatura EGT 1.2 y EGT 1.3. Desde el 2015 en adelante, en el motor 6.7 litros, el sensor de presión DPF tiene dos tuberías: presión 1, obstrucción de hollín, y presión 2, presión posterior a la presión de hollín. Anteriormente se usaba la presión atmosférica como referencia. Aquí en este caso vemos delta P1 menos P2. Solamente hay un tubo P1. Estos modelos fueron del 2011 al 2015, vuelvo y repito. Este sensor es de tipo capacitancia variable y tiene 3 cables. El voltaje diferencial que se mide P1 menos P2 es un voltaje analógico lineal y su señal de voltaje de alimentación es el voltaje de referencia 5 voltios. Aquí vemos un filtro de partículas DPF con un sensor
con dos tuberías. El escáner IDS de Ford registra el DPF en presión y DPF en voltios. Esta señal sirve para que la PCM produzca la regeneración. Las señales de delta de presión se da desde 1 PSI hasta 7 PSI, presión normal de obstrucción de carbón o de hollín en el filtro de partículas DPF, aunque la presión puede subir hasta 12 o más en el tubo de escape. Junto al el sensor también tiene una finalidad de controlar los tres tipos de regeneración que en Ford Motor se utiliza para el camión Power Stroke. Veamos el video como P1 y P2 trabajan sobre los capacitivos del sensor y sacan la diferencial de presión. P1 es la carga de obstrucción del hollín y P2 es la presión posterior del filtro de partículas DPF. La señal de presión DPF en coheo, delta P1 menos P2 es igual a 0 PSI, pero en coer puede variar de 1 a 7 PSI y va subiendo con la obstrucción de hollín 7 PSI hasta unos 12 PSI. El sensor tiene la capacidad de leer hasta 30 PSI como seguridad. Junto con el sensor de presión de DPF en el tubo de escape, se lee también la señal de masa de aire. El sensor MAS es el encargado de entregar una relación de flujo de aire de admisión, y con esa señal se correlaciona el flujo de gas de escape en la regeneración. Cantidad de aire que entra más el combustible da una masa de entrada, y esa masa de entrada se correlaciona con el flujo de gas de escape. El IDS lee el MAF en flujo y lo mide en frecuencia. Este sensor MAF es un frecuencímetro. Observemos la señal de frecuencia. Varía de 100 a 350 kilogramos hora de flujo de aire y está entre 30 a aproximadamente 80 Hz de frecuencia. Tradicionalmente la PCM está leyendo la obstrucción de hollín con el sensor DPF, y con esta señal logra regeneración. Por ejemplo, en el gráfico vemos un volumen de gas de escape en metros cúbicos por hora, y en el lado vertical la presión en milibares o en PSI. Generalmente la presión está alrededor de 1 PSI a 3.6 PSI cuando no hay mucha carga de hollín en el filtro de partículas diésel DPF. La tendencia es que haya libertad de flujo de hollín hacia la atmósfera. Por eso la flecha negra indica que la presión debe bajar cada vez que se descargue la masa de hollín que se acumula en el filtro de partículas diésel DPF. Por ejemplo, si tenemos 280 metros cúbicos hora sin obstrucción a un PSI, si hubiera obstrucción en el filtro de partículas con esa misma cantidad de volumen de hollín, se encontraría aproximadamente 2.2 PSI. La línea verde puede subir más, hasta 3.6, 7 PSI, y el volumen de masa de hollín que se acumula en el filtro de partículas va aumentando. Si no existiera el filtro de partículas, la presión sería alrededor de una atmósfera o 15 PSI, porque el tubo de escape, la restricción que tendría sería muy poca. Pero como existen tres elementos de consideración en el escape, la restricción es alta. Por ejemplo, aquí en 2.2 PSI, un flujo de masa de 280 metros cúbicos hollín consideraría con un PSI para el mismo volumen si no tuviera los elementos en el tubo de escape.
También el sensor DPF están los 4 sensores de temperatura GT. Ya dijimos que GT12 y GT13 son los encargados de medir la temperatura del filtro de partículas DPF. Ahí lo vemos, GT12 y GT13. La temperatura varía desde 60 grados centígrados a 950 grados centígrados. 65 grados centígrados es ya un tubo de escape ya caliente. Puede ser los primeros 5 minutos que logre esa temperatura, y va elevándose hasta que se produce la temperatura de regeneración, que es alrededor de entre 300 y 600 grados centígrados. Los sensores botarían un voltaje entre 3.5 voltios a 2 voltios. El filtro de partículas DPF tiene zigzag en las paredes de los paneles. Observen, zigzaguea el material particulado o el hollín para que se introduzca entre los paneles, y ese es el material particulado o hollín que se debe quemar. También se quema el hidrocarburo no quemado. Esa captura, acumulación, se le llama oxidación, postcombustión o regeneración, como se conoce en la industria automotriz. Bajo estas condiciones, un filtro de partículas diésel DPF soporta alta temperatura, por lo tanto las paredes del panel del sustrato son de carburo de silicio y de cordiariti. Cuando se produce la regeneración, el tablero de instrumentos tiene un testigo que alerta sobre que se va a hacer regeneración o que se está haciendo regeneración. En el motor 6.7 litros hay 2 modos de regeneración automáticos: el pasivo, que es completamente automático y se da en marcha del motor y en marcha del vehículo, y el activo, que es semiautomático, involucra al conductor o a un técnico. Por ejemplo, la temperatura y la presión confirman le confirman a la PCM lo que es el tipo de regeneración que se va a dar. Veamos un filtro de partículas que está libre de hollín, y veamos un filtro de partículas que se está llenando de hollín en las paredes de oxidación. Sube la presión y sube la temperatura. La PCM introduce una posinyección en el ciclo de escape. Esa posinyección es combustible no quemado, que ayuda a encender a 600 grados centígrados el hollín no quemado. Por eso es que se quema el hollín y se quema el combustible. La postcombustión es igual a la regeneración, a la oxidación y a la incineración del hollín y del material particulado en ceniza y en gases no contaminantes para el medio ambiente. Observemos una animación de lo que es la regeneración. Presión normal 4 psi en el tubo. Va acumulando hollín y la presión sube. Ahí en este caso ha subido a 11 psi y 600 grados centígrados. La PCM hace una posinyección y el hollín acumulado en las paredes del filtro de partículas DPF se quema, se convierte en ceniza y sale hacia la atmósfera. Ahí vemos el pulso de inyección y de posinyección. Cuando se sucede la regeneración, generalmente el motor se acelera a 2000 RPM si está estático, o sea, si está detenido. Veamos a continuación los 3 modos de regeneración de Ford Motor en el Power Stroke. Los sustratos de carburo de silicio y cordiarit se destruyen por sinterizado. Eso es un material de las paredes fundido y puede alcanzar temperaturas hasta 900 grados cuando el tubo de escape no ha sido
tratado con buen mantenimiento y no se han hecho las regeneraciones recomendadas por el fabricante, ya sean automáticas o manuales. El cordiarit se funde a 1200 grados centígrados, se derrite cuando supera los 1200 grados centígrados. Es muy importante que los técnicos en diésel cuenten ya con una pistola térmica infrarroja para medir la temperatura del tubo de escape antes y después de cualquiera de los tres componentes, especialmente en este caso del filtro de partículas DPFE. Ahora, el punto de fusión del carburo de silicio son 2700 grados centígrados. Es un material más costoso que el cordiarit, pero más duradero. La eficiencia del filtro de partículas DPF en ambos casos oscila entre 80% y 95% de quemado del hollín que sale a la atmósfera. Un técnico debe recomendarle a su cliente a los 40.000 kilómetros el desmonte del filtro de partículas DPF y realizarle un mantenimiento, un lavado adicional a la regeneración automática o manual que se ha hecho, porque eso ayuda a la limpieza de las paredes internas del filtro de partículas. Observen el gráfico de un filtro de partículas, el panel defectuoso, un panel original y un panel homologado. Si no se hace la limpieza de lavado de desmontado a los 40.000 kilómetros, lo más probable es que el filtro de partículas no dure más de 200.000 kilómetros. Observemos el gráfico de casos de limpieza. Obstrucción a la derecha, completamente hollín. Limpieza con aire. Esto no es muy eficiente. Debe hacerse con químicos. Y dos filtros de partículas ya limpios. Cuando el filtro de partículas se tapa con hollín, existe sobrepresión en el tubo de escape y eso no es bueno para el motor porque se pierde potencia. Es como si el turbocompresor fallara. Observemos dos máquinas de lavado de filtro de partículas. Esas son las máquinas que se utilizan cada 40.000 kilómetros de uso del vehículo. Cada 40.000 kilómetros, recuérdele al cliente que es como mandar a sincronizar el motor, pero por el tubo de escape. Usted también puede comprar un equipo portátil y realizar lavado en el taller. Es menos eficiente que la máquina, pero puede ser menos costoso que la máquina. La máquina para lavar es muy eficiente. Esto no solamente lava, sino también puede realizar mediciones. Veamos a continuación. Esta es una máquina que se usa en Europa, en Asia y en Estados Unidos. Es costosa, pero el que la tiene la compra para un laboratorio de limpieza. Ustedes, los técnicos, deben promover limpieza del tubo de escape en estos motores. Aquí, por ejemplo, la máquina le bota 4 posiciones de lectura en PSI del filtro de partículas. Si lo mide en 3 PSI está normal, lo puede lavar. Observe la curva, que es un pico que cae. Si está obstruido puede subir hasta 8 o 9 PSI como dijimos, pero es un pico que cae la curva. Esto está obstruido, con lavado sale. Pero si usted consigue un pico alargado de presión en la medición que hace con la máquina, ese panel se ha derretido o tiene sinterización. Y si está muy aplanado, es un filtro de partículas que no sirve. Estos dos que ven ustedes abajo no sirven, deben ser cambiados. Observemos la máquina de lavado, fotos de la máquina de lavado. Ahora observemos el video de cómo la máquina de lavado hace su tarea. Observemos cómo bota el hollín contra presión. Se utilizan químicos para limpiar estos sistemas de cordiarit y de silicio. Ok, usted ya está enterado de que su motor Power Stroke y todos los motores dice que cumple con las normas Euro 4, 5 y 6. Entraron en el mundo del mantenimiento preventivo.
en el tubo de escape. El tubo de escape dejó de ser un tubo de silenciador y un tubo de echar humo hacia la atmósfera. No se recomienda a los técnicos eliminar esos componentes. La legislación norteamericana castiga a los talleres y a los vehículos que eliminen los EGR, el filtro de partículas diésel, los convertidores catalíticos o el noveno inyector, el inyector de urea con su filtro selectivo en el escape. Los tres modos de regeneración en el motor Power Stroke: activa, pasiva y manual. La regeneración activa y pasiva se consideran automáticas, especialmente la pasiva es completamente automática, y la activa involucra al técnico o al conductor. El conductor, cuando es alertado por una regeneración activa, quiere decir que su motor Power Stroke, su vehículo Power Stroke, no está haciendo las regeneraciones pasivas, y lo alerta a través del centro de mensajes en el tablero de instrumentos. Esto sucede porque el camión es un camión de rutas cortas o de paqueteo, de distribución en ciudad, y tiene frecuencias repetidas de apagado y encendido del motor y aceleraciones y desaceleraciones. Esto provoca que el hollín se acumule en el tubo de escape y en el filtro de partículas diésel DPF y no se realice la regeneración. Entonces la PCM le ordena al conductor que realice una regeneración activa para limpiar el filtro de partículas. El tablero de instrumentos le alerta al conductor que el filtro de escape está sucio y debe ser limpiado. Él debe buscar un lugar y una ruta de marcha para provocar una regeneración activa, presionando el botón OK en el mando del volante. Ese es el botón OK que permite leer los cambios de lectura del centro de mensajes en el tablero de instrumentos. Ahí se va. Cuando hace esto, usted le está confirmando con el botón OK que tiene que salir a conducir el camión a una velocidad promedio de entre 30 y 50 km/h por un espacio de 20 minutos. Dura este proceso. La PCM es la que le dice si dura 10, 15, 20, 30 minutos y le pone un mensaje en el tablero en ese proceso de limpiando el filtro de escape. Si usted detiene el motor en ralentí, no pasa nada. Lo que no debe hacer es apagarlo. Usted debe usar un cambio que le dé entre 1500 y 3000 RPM. Sáquelo a la ciudad, sáquelo a carretera, sáquelo a la autopista y en 20 minutos provoque esa oscilación del hollín, conocida como regeneración activa. Una vez terminado, él le dice: el filtro de escape está limpio, conducción completa. Usted, la PCM automáticamente abandona la prueba. Si usted apaga el vehículo, abandona la prueba sin haber concluido el proceso. La regeneración pasiva es automática y se da entre más o menos 200 y 800 kilómetros de recorrido del camión. Usted anda, o el conductor anda el camión entre 200 y 800 kilómetros, y entre ese recorrido que puede ser en carretera continuo, entre unos 10 a 30 minutos, la PCM automáticamente entra en modo de regeneración pasiva y quema el hollín. Generalmente esto indica que entre 0 y 40.000 kilómetros deben hacerse unas 40 regeneraciones pasivas. Veamos un video de Ford al respecto para la regeneración pasiva y activa. La pasiva se hace automáticamente y hay que conducir el vehículo entre 200 y 800 kilómetros. Observemos un tubo de escape de un motor Power Stroke con el filtro de partículas en la segunda posición.
filtro de partículas se llena de hollín, como se observa en el video. Esto es una condición de un filtro de partículas sucio normal, que está alrededor de 7 psi. Esto es una regeneración activa. Cuando se presiona el botón OK, se entra en esa actividad, entre 30 y 40 km por hora. Esta es la pasiva, la que se anda unos 200 a 800 kilómetros en unos 10 o 40 minutos. El tiempo y el kilometraje no es exacto, depende de la cantidad de hollín que se acumule en el escape. Aquí en la regeneración activa muestra cuando se detiene en un parada. Lo que no hay que apagar es el camión. Le muestra los diferentes condiciones de mensajes del tablero de instrumentos. Inclusive le muestra que antes de hacer la regeneración activa, lea el manual del usuario. Una vez terminado, le dice limpieza concluida. Ahora veamos cómo la PCM, con la intervención de un técnico y el escáner IDS, hace la regeneración estática o manual. Esta se puede hacer en el taller. Bueno, se puede hacer como una operación de taller, más bien. Y usted la puede hacer entre 200 y 800 kilómetros al cliente, o entre 10.000, 20.000, 30.000, 40.000. Ok. Puede recomendar eso a sus clientes, que cada 10.000 kilómetros venga y le cobra una tarifa por esa operación. Las precauciones es que usted debe tener el tanque de combustible del camión por encima de medio tancado. El camión debe sacarlo al aire libre en un terreno plano, 5 metros de cualquier material incendiario. Colóquele parqueo y freno de manos. Observemos la operación con el escáner IDS. Se conecta el escáner IDS al DLC y selecciona la pantalla regeneración manual. Aquí hay algo interesante, solamente tiene una carga del 36%, es bajita. Generalmente de 50 a 100 es alta, y de 100 a 150 es alta, pero de 150 a 200 es peligrosa. Este PI Data le sirve a uno para saber qué hacer. En esta operación hay que estabilizar las RPM en 2000. Se miden los sensores EGT, el nivel del tanque de combustible y la temperatura inclusive del riel del Common Rail. Saquen el vehículo a un lugar donde no provoque incendios. Ahí se está viendo dónde debe colocarlo. A 2000 RPM. Esta prueba puede durar alrededor de unos 10 minutos, porque se supone que el camión no tiene más de 100% de carga de hollín. La carga de hollín va bajando a medida que el proceso se va realizando. Este es el PI Data que yo les comento, el PI Data de DPF carga, o sea en inglés float. PCT es el porcentaje de carga inferida en el filtro de partículas. O sea, en porcentaje. Si usted lo tiene de 0 a 50 está normal. Si lo tiene de 50 a 100 hay que hacerle una regeneración estática o de taller. Si lo tiene por encima de 100 a 150 es una condición bastante delicada, y por encima de 150 lo más probable es que si no le ha dado mantenimiento a ese mantenimiento, me refiero no le ha hecho lavado, se puede haber sinterizado el
el filtro de partículas DPF. Entonces estos son los PI datas que se muestran para en el IDS para rastrear este componente del escape. Ok, en el link que están viendo ustedes van a encontrar todos los códigos de fallas del motor 6.7 litros, incluidos los del tubo de escape. Esto es un aporte de conocimiento para que tengan ahí en su taller. Y si la información que les he entregado todavía no les es clara, yo les soy sincero, yo la primera vez que hice esto me demoré. No entendía que eran las 3 regeneraciones. Inclusive el escáner IDS tiene una regeneración dinámica que se hace con el vehículo andando. Esta no es muy recomendable porque ya existen las otras 2 y existe la de taller. Cuando se hace esa es porque definitivamente el filtro de partículas DPF está en muy malas condiciones. Entonces Ford entrega información al respecto. Yo les dejo 2 links para que lean sobre esa información en caso de que en la guantera del camión el cliente haya botado el manual del usuario. En ese manual enseñan cómo debe hacerse la regeneración activa. Continuaremos. Con este video concluimos lo que es la electrónica del tubo de escape, lo que es el filtro el convertidor catalítico de oxidación. No lo vamos a cubrir, ni vamos a cubrir el noveno inyector, que es el inyector de urea, porque esto no corresponde al sistema de combustible. Pero el filtro de partículas DPF sí corresponde al sistema de combustible, porque ahí se explica por qué se hace posinyección, y ya saben por qué se hace posinyección, ya sabe por qué se hace inyección, y ya se sabe por qué hace preinyección. La preinyección es para silenciar el motor, hacerlo más tranquilo. La inyección es para la combustión, y la posinyección es la postcombustión del filtro de partículas DPF. Ok amigos, los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, repasen el texto del curso y envíenos el quiz a bernaldempresario@gmail.com. Muchas gracias.